Muy buenas tardes. Mi nombre es Jaime Núñez Espinal. Soy ingeniero geólogo, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM en la Ciudad de México. Muchísimas gracias por su presencia y gracias a la universidad que nos da la oportunidad de expresarnos y que esperamos sea de interés y funcional para todos ustedes. El día de hoy les vamos a presentar una ponencia, la que hemos titulado Legado Primitivo. Y ese legado primitivo es el adobe, es decir, la utilización del adobe como materia en la construcción. La ponencia la vamos a presentar yo, la ingeniera Nelly Núñez y la señora Dolores Chaparro de la O. Como se dan cuenta, prácticamente es una empresa familiar. ¿Sí? Es legado porque la utilización del adobe data de varios miles de años antes de Jesucristo. Se tienen evidencias o información de que en la región de Anatolia, en Turquía, ya se usaba alrededor de 10.000 años antes de Cristo. Pero lo importante de todo esto es de que no únicamente se utilizaba en el Medio Oriente, sino también en América del Sur, más o menos en esas fechas también ya se utilizaba. Y lo más importante es de que también se utiliza en México. En México, en la región de Huichapan, en Hidalgo, 300 años antes de Cristo ya la utilizaban las culturas preaztecas o mexicas. Entonces, esto es muy importante porque de manera general se tuvo evidencias, no en un solo lugar, sino prácticamente se desarrolló a nivel mundial. La empresa que nosotros conformamos se llama Rancho Cañada de Orquídeas y queremos presentarles a ustedes qué hacemos, cómo lo hacemos y dónde lo hacemos. En primera instancia, la ingeniera Nelly Núñez nos va a presentar este capítulo que esperemos se resuma lo más posible. Gracias. Bueno, yo soy Nelly Núñez, como bien les explicó mi papá, les voy a hablar un poquito sobre nosotros.
Y también les voy a platicar cómo surge este lugar, cómo surge. Nosotros iniciamos en este lugar hace aproximadamente 15 años y se construyó esa cabaña que ustedes ven ahí en una de las partes más altas del bosque, de la montaña. Tiene una vista muy hermosa y es un lugar muy aislado. No hay gente, no hay ciudad, no hay ruido, no hay nada. La usábamos para casa de descanso y después surgió la idea de alquilarla por Airbnb y tuvimos mucho éxito con este lugar y tuvimos alcance no nada más de huéspedes locales de aquí de Morelia, también de otras ciudades, inclusive extranjeros, porque estamos en el camino hacia Pátzcuaro y sobre todo en el Día de Muertos teníamos pues huéspedes extranjeros que disfrutaban mucho del lugar y comenzamos a idear también complementar su estancia con alimentos que nosotros desarrollamos ahí en los huertos, alimentos orgánicos y también paseos, cabalgatas. Y bueno, todo esto fue generando una idea de nosotros de también pues abrir el lugar para una comunidad campestre, ecológica y que fuera pues una iniciativa de cómo puede ser una vivienda ecológica. Siguiente. Algunos de nuestros huéspedes de Japón y de Corea, de Francia, amigos locales también. Y bueno, entonces, Cañada de Orquídeas, la misión de Cañada de Orquídeas es abarcar cuatro rubros fundamentales, que es tener una reserva forestal, y bueno, más adelante les explico sobre la reserva forestal, un huerto holístico, vida saludable y vivienda sustentable. Este es nuestro master plan. La forma verde es el lugar y comprende varias secciones en el lugar. La sección verde es la reserva forestal, que son 36 hectáreas, de las cuales no se va a tocar, se va a mantener intacto y se va a desarrollar investigación para la conservación de la flora y la fauna. Es en la parte superior del predio, que son 100 hectáreas el lugar. En la parte baja, que es la sección naranja, tenemos la zona de esparcimiento en donde se proyecta desarrollar las amenidades que ustedes vieron, cabalgatas, camping, senderismo, ciclismo de montaña. Y en la parte central del predio es donde se van a concentrar y donde están concentrados los terrenos que les llamamos ranchets, y son terrenos grandes, son de 1 a 2 hectáreas, de las cuales pues solamente es aprovechable el 20% de cada terreno. Es decir, si tenemos 1 hectárea son 10,000 metros cuadrados, pero hay un reglamento de operación y vivienda que está planeado bajo un contexto ecológico en el cual no puede aprovecharse más del 20%, no se puede desmontar, se tiene que mantener el bosque intacto, el 80% de su terreno, y el 20% sí es para aprovecharse para vivienda o para otras cosas. Y también parte de ese reglamento indica que si lo que se aproveche de terreno y lo que se desmonte, el residente tiene que reforestar para mantener así un equilibrio. En la parte, como les comentaba, en el rubro de reserva forestal, hemos desarrollado esfuerzos de conservación y regeneración de los bosques y su flora y fauna nativa. Hemos recibido el apoyo de la ENES, de la UNAM y también de la Universidad Michoacana, ya que nos han informado que ese bosque alberga más de 100 especies de flora y fauna, muchas de las cuales nativa y se encuentran en peligro de extinción.
Entonces, contamos con el apoyo y hay investigaciones llevándose a cabo en este lugar para brindarnos metodologías que nos permitan que las podamos nosotros aplicar en el lugar para conservar esta flora y fauna que es de especial interés para los investigadores y también, por supuesto, para nosotros. También es hogar de aves migratorias. Tenemos diversas especies. Por lo tanto, pues aún es mayor la importancia de conservar los bosques para estas aves migratorias. También pues está la parte del huerto holístico y de espacios, crear espacios para el fomento de una vida saludable. Contamos con una superficie de casi 70 hectáreas, con senderos y hermosas vistas para hiking, cabalgatas, ciclismo de montaña. Y bueno, entonces para abordar lo de interés en esta ponencia, vamos a hablarles sobre el rubro, como ven en café, de vivienda sustentable. Estos 4 elementos, si ustedes entienden, pues tienen que tener tienen que estar conectados el uno con el otro. Tenemos que ser congruentes con lo que estamos intentando desarrollar ahí. Por lo tanto, para nosotros una vivienda sustentable es una de las misiones más importantes en el lugar. En la actualidad, la industria de la construcción es una de las industrias que genera más contaminantes al ambiente. Bueno, hay remodelaciones, una vivienda se destruye y nosotros no pensamos a dónde van todos esos desperdicios, ¿no? Entonces, en este lugar, la misión es desarrollar viviendas sustentables que sean amigables con el medio ambiente. Un poquito de historia sobre el adobe. Como les comentaba mi papá en un inicio, se utiliza la tierra, las técnicas con la tierra se vienen desde origen prehispánico. Al principio únicamente era tierra amasada, eran estructuras con tierra amasada. Pero no es hasta 1450 después de Cristo cuando se empieza a idear la técnica del adobe, ya no nada más tierra amasada, sino ya utilizar piezas de adobe. Como un adobe se entiende una pieza como esta que tenemos aquí. Y bueno, se utilizaba el adobe para otro tipo de construcciones, para arquitectura sobre todo defensiva, o arquitectura religiosa en iglesias y conventos, pero es en la época colonial, en este periodo, en donde ya se apunta el uso del adobe para viviendas. Y bueno, pasa varias técnicas y ahorita actualmente, en la actualidad, ya estamos utilizando el adobe para diferentes objetivos como arquitectura residencial, para restaurantes o reformas arquitectónicas con fines decorativos y también, por supuesto, como sistemas constructivos sustentables. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar sobre los materiales que utilizamos nosotros en las casas. Como casas RCO se entiende las casas que Cañada de Orquídeas está elaborando. Y les paso a mi papá. Sí, en la fotografía nos permitimos poner una casa que ya desarrollamos, pero la intención es ejemplificar las diferentes constituyentes de la casa. En este caso, vamos a iniciar desde la cimentación, donde utilizamos obviamente el cemento y los agregados pétreos. Después tenemos lo que es la cubierta, donde se utiliza la madera, que son vigas y tablas, para en la parte superior tener la teja de barro. En el caso particular de esta casa,
nosotros consideramos que era necesario el desarrollo de un domo. Un domo es para aprovechar al máximo la luz solar. Y obviamente el domo está constituido o conformado por fierro y vidrio como materiales. Después tenemos la estructura. En la estructura, es decir, las paredes y todo lo que conforma la parte exterior de la casa, utilizamos el tabique y el acero. El tabique se utiliza como muros de ornamentación y el acero dentro de las traves y castillos que conforman la parte estructural de la casa, y obviamente es la varilla. Posteriormente tenemos lo que es el adobe, que es gran parte de lo que está conformada la casa. El adobe, los adherentes naturales que adhieren a los adobes, pero también utilizamos la piedra, la roca. Normalmente mucha gente dice piedra, pero el verdadero nombre es roca. Entonces utilizamos la roca para paredes también, muros y muretes. Asimismo también utilizamos los recubrimientos naturales. ¿Esto qué quiere decir? Que son sustancias elaboradas con materiales naturales para eliminar ciertos problemas de intemperismo. En este caso son los recubrimientos naturales. Es importante mencionar que el adobe, el adherente, la roca y el recubrimiento natural son materiales que se extraen in situ, es decir, en la superficie del predio que estamos hablando. La siguiente, por favor. Vamos a tomar, no todos, pero vamos a describir un poco lo que es el adobe. El adobe, la fuente es in situ. El uso es en la estructura. La composición, obviamente, son arcillas minerales, agua y paja de trigo. Su función es la de ornamental, estructura y división de espacios. También es importante analizar lo que es la roca. La roca, laja. Tenemos que la roca también se extrae de manera in situ y lo usamos en la estructura. Y la roca es una andesita basáltica, es decir, que está constituida por silicoaluminatos, cuarzo y algunos óxidos e hidróxidos de fierro. Posteriormente decimos qué función tiene la andesita porfírica. Bueno, en este caso la utilizamos en la mampostería, los muros ornamentales y o divisionales. La laja. Quisiera comentarles que la laja es la misma roca, es la andesita, solo que presenta un clivaje. ¿Qué es esto? Que son planos de enfriamiento rápido durante el proceso de exhalación de la roca, como magma. Entonces, en este caso, es una propiedad que nos sirve mucho porque no es necesario dimensionarla ni fraccionarla. De hecho, de manera natural se presenta ya fraccionada. La siguiente, por favor. Y bien, estamos hablando que el legado es el adobe. Vamos a ver cómo hacemos el adobe y qué características tiene el adobe. El adobe, si lo observamos, es un rectángulo en tercera dimensión que tiene 3 dimensiones. Los componentes del adobe es la arcilla mineral, la paja de trigo. Es importante mencionar que existen otros materiales que podríamos utilizar, pero el trigo es lo que más se recubre todas las características tanto de plasticidad y de rompimiento, ¿no? Y el agua, obviamente. El adobe se hace en un medio acuoso donde se le adhiere el agua y se va perdiendo la humedad paulatinamente. Y normalmente tenemos un adherente que es el lodo que adhiere cada una de las diferentes piezas, y esas piezas también se desarrollan, o más bien ese lodo o mezcla también está constituido por arcilla mineral, que es la misma con la que desarrollamos el adobe.
pero en este caso no utilizamos la paja, sino más bien el estiércol de caballo, de burro o inclusive de borrego. La idea es de que, aparte de que tiene ciertas propiedades, también hay una reacción química en el interior que adhiere con más fuerza las dos piezas de adobe, ¿no? Y obviamente el agua. Entonces, esta es la sustancia adherente o el lodo o la mezcla, como ustedes quieran llamarle. La siguiente, por favor. Ahora, lo más importante del adobe es la arcilla. ¿Y la arcilla? ¿Qué es la arcilla? Es una roca sedimentaria y en algunas veces ígnea, donde vamos a dividir las arcillas primarias y las arcillas secundarias. En este caso, dentro del predio tenemos 3 afloramientos, donde la gran diferencia es en cuanto al color. Mientras que uno es de color claro, el otro es más o menos café, y el otro es de color café, pero rojizo. Y esto se debe a que la arcilla, sus componentes principales son silicolaminatos, como dijimos, pero también filosilicatos. ¿Y qué quiere decir esto? Que la arcilla, como filosilicato, su estructura cristalina es en planos homogéneos que representan láminas o camas en la cual se puede percolar o saturar de humedad. Entonces, es importante todo esto porque la arcilla, en este caso particular, es de origen volcánico y está constituido por filosilicatos. ¿Qué quiere decir eso? Que la arcilla absorbe la humedad y la dosifica. Y es una característica muy importante para el adobe. Después, el color. Como les mencioné, la arcilla está compuesta por minerales del grupo de los silicoluminatos, pero también tenemos otros elementos como el fierro a manera de óxido e hidróxido, y dependiendo del contenido de fierro nos va a dar una tonalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que las propiedades de la arcilla son la misma, solo que varía únicamente el color. ¿Sí? Ahora, es importante remarcar que la arcilla es de alta absorción, pero también dosificación de la humedad, por lo que les mencionaba, por la estructura interna de las arcillas, como filosilicato. Después tenemos que, nosotros hemos hecho una serie de ensayos para estandarizar los colores del adobe. Eso se puede hacer porque podemos hacer mezclas, donde tenemos arcilla con alto contenido de hidróxido y óxidos de fierro y una arcilla con bajo contenido e incremento del sílice. Eso nos va a dar un color diferente, pero las propiedades y las características químicas siguen siendo las mismas. La siguiente, por favor. Dentro de lo que es la superficie del terreno, hemos tratado de homogeneizar un proceso tanto de la hechura del adobe como del adheriente. En este caso, nosotros hemos simplificado la elaboración del adobe en 5 pasos. El primero es la molienda y el tamizado del material. En segundo lugar, tenemos el mezclado de los componentes, que en este caso, como quedamos, es la arcilla y la paja de trigo. Para posteriormente, en tercer lugar, tenemos el amasado. Este amasado es importante, ¿por qué? Porque nos permite la homogeneización, pero manual, del material. Esto es importante porque si se hace de manera industrial, seguramente no se los garantizo. Entonces, de hecho, este es el proceso, uno de los más importantes. Y después tenemos el reposo. Ese material que nosotros ya mezclamos, tenemos que dejarlo reposar. Y el periodo de reposo es de 12 a 20 horas. Es decir, se hace de un día para el otro día ya empezará a trabajar con él, si no, no funciona. Después tenemos lo que es ya en sí el moldeado
y el secado a la intemperie. Ese moldeado se hace a través de moldes de madera, donde nosotros, como Residencial Cañada de Orquídeas, hemos visto que las dimensiones ideales del adobe son de 54 centímetros de largo por 28 de ancho y un espesor de 10 centímetros. Eso es lo que nosotros hemos utilizado. Y como les mencioné, en todo este proceso, sí, ya una vez que vamos a tener el moldeado, el secado a la intemperie, es importante mencionar que necesariamente debe de ser a la intemperie. Se pueden realizar en bodegas, pero no es el mismo, ¿sí? Necesariamente debe de ser a la intemperie. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos 4 días expuesto el adobe de manera horizontal para que después otros 2 días le demos la vuelta y lo pongamos vertical para que actúe el viento. Es importantísimo. Y de esa manera ya nosotros tenemos un adobe que es útil y se puede utilizar en la construcción de casas. ¿Sí? La siguiente, por favor. Yo les mencioné que también estábamos utilizando la roca, y la roca como tal. De hecho, en la superficie de Cañada de Orquídeas tenemos varios afloramientos de roca, que como se puede observar, es una roca que está dimensionada, por decirlo de alguna manera, porque está afectada por un clivaje. Y ese clivaje no es más que el enfriamiento rápido en temperaturas y presiones adecuadas para que se lajee. Es un término que cotidianamente lo escuchamos. Es decir, no decimos una roca con clivaje, sino decimos una roca lajeada. Entonces, esto es importante para definir. En el caso de nosotros, del yacimiento propiamente, de la roca andesítica, tenemos un proceso de acopio, de almacenamiento y selección de piezas dependiendo del uso o fin que se le vaya a dar. En este caso, quisimos mencionar de que después se tiene un labrado de la roca lajeada para la ubicación en un arco ornamental. Sí se ve más o menos. Y ese arco ornamental es compatible y armoniza con el adobe. Es decir, la piedra la utilizamos como ornamental. Es importante notar que aquí existe un hueco. Bueno, hay veces que hay que recurrir para mantener la estabilidad de la estructura, el acero. En este caso son varillas que va una trave que va desde la cimentación y da vuelta en el arco para que se mantenga estable. La siguiente, por favor. Bien, ya hablamos del adobe, de la roca, pero también hay sustancias compatibles con lo natural. Y en este caso hacemos recubrimientos o selladores naturales utilizando el nopal, algo de sábila y sal, cloruro de sodio. Y obviamente el agua, para que de esta manera nosotros tengamos la aplicación y de alguna manera ustedes pueden notar que se homogeneiza el color mismo del adobe. Entonces, la preparación pues, es muy sencilla. Para obtener esto, en un tambo con agua se adiciona trozos de nopal y sábila. Se deja fermentar la mezcla a la intemperie por un periodo de 2 a 3 semanas. Hasta obtener una pasta suficiente densa y de consistencia viscosa. Y la tercera sería que la mezcla se aplica con una brocha, si es de ser mejor, pero es muy sencillo. ¿Y esto qué pasa? Bueno, la sustancia percola en la porosidad primaria del adobe, aunque quiero mencionarles que el adobe hecho de arcilla, la arcilla
tiene una granulometría fecular, pero siempre hay espacios dentro de cada uno de ellos, y esa es la porosidad que nosotros pretendemos sellar con este recubrimiento natural. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. De esta manera, y con toda la experiencia y lo que les hemos presentado, nosotros como Rancho Cañada de Orquídeas ya tenemos un método constructivo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que de manera pues, personal, digamos, de una manera, nosotros hemos ideado o mantenido un sistema que va desde la forma de hacerlo, cómo hacerlo y con qué hacerlo. En este caso, como les decía, se mantiene la utilización del cemento, obviamente, del ladrillo, de las columnas, de los muretes y además el adobe. Pero algo importante es la techedumbre. La techedumbre necesariamente, para mantener las propiedades térmicas del adobe, necesariamente debe de tener algo de madera. Por eso precisamente utilizamos la madera, vigas, tablas, gualdras, tablones, para poder mantener las propiedades que nos favorece el adobe. Y en este caso, esta es la parte medular, pero este ya es un render, que cómo quedan las casas, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, de esta manera, nosotros el método constructivo lo dividimos en 4 etapas. La primera etapa es el anteproyecto, la segunda es el diseño arquitectónico, la tercera es la ejecución de la obra y la cuarta, la finalización de la obra y entrega de la misma. Claro, son etapas que están subdivididas. Por ejemplo, en el anteproyecto tenemos los estudios preliminares, de los cuales consisten en el levantamiento topográfico de las curvas de nivel, el estudio geológico. Esto es muy importante porque abarca lo que es mecánica de suelos. Es decir, vamos a darle al lugar donde se seleccionó para desplantar la obra, qué características físicas tiene tanto el suelo como la roca. Generalmente nosotros optamos por desplantar la casa en el horizonte C del suelo. ¿Qué quiere decir esto? Que es la parte de alteración de la roca in situ y sana, donde se está disgregando. En ese nivel ya podemos estar plenamente seguros que no va a haber ningún problema de estabilidad, ¿sí? La otra sería el proyecto ejecutivo o arquitectónico. Obviamente, esto debe de tener un sustento técnico importante que lo debe de desarrollar la gente que sabe. Nosotros, discúlpeme y perdón que se los diga, mi hija es ingeniera en la industria alimentaria y yo soy ingeniero geólogo. Mi esposa es una ama de casa que tiene muchas inquietudes y todo esto lo estamos aprovechando, ¿sí? Vamos a analizar de manera muy rápida las diferentes etapas ejemplificadas con una imagen. La siguiente, por favor. Bien. El anteproyecto está dentro de lo que es estudios preliminares. En este caso, vamos a tener una superficie determinada para desplantar la casa, pero eso no lo vamos a designar nosotros, la va a designar una persona que tenga la capacidad y su especialidad, que son los arquitectos paisajistas. Como ustedes vieron en el video y en las imágenes, nosotros estamos desarrollando este inmobiliario dentro de lo que es un cerro, y el cerro es irregular, tiene pendientes diferentes, por lo que es importante que el arquitecto paisajista nos determine la ubicación precisa del desplante de la casa. ¿Para qué? Para que él establezca cuáles son la orientación de la casa y por qué la orientamos con respecto al norte, sur, este, oeste, también al desarrollo de los vientos. Si este es un microclima, ¿qué dirección lleva el viento principal para nosotros darle la orientación a la casa? ¿Sí? Después, una vez que tenemos ya la ubicación,
vamos a tener una configuración topográfica con curvas a escala 1, no sé, de 250 separadas cada metro. Y en ese cada metro nos va a determinar qué es lo que tenemos que hacer para nivelar el terreno. Y obviamente después de todo esto, tenemos un anteproyecto, que este es lo que diseña el arquitecto para que se lo presentemos al cliente y que él nos dé su autorización para desarrollarlo de esa manera. Ya una vez con la anuencia, la siguiente por favor. Ya con la anuencia, pues vamos a tener lo que es el diseño arquitectónico, que en este caso es la planta arquitectónica, que es precisamente de esta, donde nos muestra las secciones tanto longitudinales como transversales y la techedumbre misma, la distribución de los espacios dentro de la casa y nos vamos a tener el plano de cimentación y estructural, el plano de cubiertas, el plano de instalación eléctrica, el plano de instalaciones hidráulicas y pluviales, el plano de instalaciones sanitarias y un render. ¿Y esto para qué? Porque con toda la información técnica que nos genera el diseño arquitectónico, vamos a tener ya un render que de manera visual vamos a tener la estructura o la casa en tercera dimensión, para que finalmente esto ya es una realidad, que es la que ya tenemos y ya está viviendo la gente en ella misma. Pero si notamos el render y la construcción, pues hay poca diferencia, pero siempre y cuando se lleven las etapas adecuadas para el desarrollo. La siguiente, por favor. La tercera fase es la ejecución de la obra. Una vez que nosotros tenemos el lugar ya ubicado con todas las características meteorológicas, físicas, geológicas, vamos a tener una superficie que nivelar. Y si ustedes recuerdan, les comenté que ese nivel prácticamente es el horizonte C de la roca. Es decir, la roca en proceso de alteración con la disgregación. Y de esta manera obviamente va a estar un poco irregular el terreno, entonces hay que nivelarlo. Para después, es importante notar que una vez que haya una nivelación, vamos a hacer lo que es la estructura base de la casa, que en este caso nosotros consideramos que es necesario desplantar la casa con las traves estructurales en el nivel suelo para que posteriormente se haga una estructura metálica para hacer una losa de cimentación. Esa losa de cimentación es prácticamente lo que estamos viendo aquí, pero antes obviamente se meten las instalaciones sanitarias, eléctricas y todo, para que no tener ningún problema. La siguiente, por favor. Dentro de esto mismo tenemos lo que es la estructura propiamente de la casa, que va desde los castillos, los muretes, el adobe, las bardas de piedra. ¿Sí? Nada más que quiero mencionarles que el problema del adobe no es posible levantar una pared de 3 metros, porque si ustedes recuerdan, estamos hablando que el adobe tiene todavía humedad y que el adheriente de los adobes también tiene humedad. Entonces el peso que genera una barda de 3 metros es de varios kilogramos por centímetro cuadrado, que necesariamente debe de estar estable o seca la estructura. Entonces, de esa manera, como podemos ver aquí, el adobe se tiende de manera sistemática y a lo largo de toda la casa. ¿Sí? ¿Sí me entendieron esto? Es importante que lo analicemos. ¿Sí? Ahora, les mencionábamos que a veces es necesario meter castillos, pero un castillo no armoniza con el adobe o con la piedra. Me refiero a un castillo de cemento. Entonces, de alguna manera también utilizamos la roca para hacer castillos y los recubrimos de roca. Entonces, de esta manera ya armoniza con la construcción. Algo también importante es el rajueleado. ¿Qué es rajueleado? Son pequeños trozos de roca que están intercalados entre las juntas
de adobe y adobe. Esto es, a la vez que es estético, también le otorga resistencia al tendido de los adobes. Sí, la siguiente, por favor. Como les mencionaba, el uso de la roca nos lleva a hacer este tipo de estructuras que son ornamentales prácticamente, pero que junto con las paredes de roca, tal como sale del yacimiento, armoniza y se adhiere, porque es importante mencionar que el adobe no es compatible con los adherientes sintéticos. Estamos hablando de cementos y morteros. Es decir, el adobe rechaza, por decirlo de alguna manera, la unión. Entonces, lo que nosotros hacemos para que sean compatibles es la utilización de anclas entre los dos miembros, lo que es la piedra y lo que es el adobe. Se desarrollan en una serie de anclajes en los planos del arco para anclar y que la adherencia sea no total, pero sí al menos lo necesario para que no se desplace o que no sea un punto de debilidad. Entonces, la siguiente, por favor. Bien, parte importante de todo el proceso de la ejecución de la obra es lo que es el cerramiento. ¿Qué es el cerramiento? Pues el cerramiento es prácticamente lo que otorga firmeza a lo que es la techedumbre. Esa techedumbre obviamente debe también estar apuntalada en castillos, pero nosotros vimos la manera de utilizar gualdras para mantener ese cerramiento. Y ese cerramiento es total porque son gualdras verticales y vigas horizontales. De esa manera, el cerramiento es prácticamente esto, pero anclado a las paredes de la casa. ¿Sí? ¿Sí se ve esto? Sí, me parece, me importa mucho que se entienda. ¿Sí? Ok. La siguiente, por favor. Permíteme, ¿se la puede regresar, por favor? El adobe tiene un problema grande con los fenómenos externos. En este caso, la lluvia. Si hay percolación, el adobe se lava. No resiste el agua. ¿Y qué va a pasar? Pues se va a deslavar, se va a degradar y puede haber hasta ruptura y colapso. Entonces, aparte de la madera que nosotros le ponemos en la parte superior, necesariamente tenemos que cubrirlo con un recubriente. En este caso son rollos de cinta asfáltica para evitar percolaciones superficiales y que afecten al adobe que ya está tendido. Y es esto. ¿Sí se nota? ¿Sí? Aquí en esta fotografía podemos observar que el desplante se llevó a cabo arriba de una losa de cimentación, pero además pequeños muretes para separar totalmente el adobe de la humedad. En este caso, si lo podemos ver, es alrededor de toda la casa, arriba de la losa de cimentación. Y de esta manera nos evitamos problemas estables o de estabilidad de las casas. La siguiente, por favor. Les pido un poco de paciencia porque esto sí es importante que vayamos viendo paso por paso. La siguiente, dentro de lo que es también la ejecución de obra, vamos a ver estructuras importantes tales como los aplanados en el interior. Yo les mencioné que estos aplanados son difíciles. ¿Por qué? Porque dijimos que no era compatible con los morteros ni con los cementos. Entonces necesariamente tenemos, para recubrir y hacer el cepillado
de los interiores, debemos tener un ancla y una tela completa para que no se desestabilice y no se despegue, no se quiebre lo que es en el interior. Este es un recubrimiento, pero ya tiene el anclaje y la malla. Después también tenemos otros aspectos importantes, que es el desarrollo de chimeneas en el interior. Pero si nos damos cuenta, pues podemos decir, bueno, la chimenea se puede hacer al último. No, precisamente por lo que les mencionaba. Todas son las estructuras que van formando una sola. Y si vemos aquí, no hay ningún adobe. ¿Por qué? Porque primero necesitamos poner lo que es todo lo de roca y posteriormente lo del adobe. Ahora, podemos observar aquí que tanto la techedumbre es tanto de concreto como de madera, como se las había mencionado. Y por último, vemos que todas estas casas necesariamente deben de tener un domo para aprovechar la luz solar. En este caso, si ustedes ven, pues prácticamente está transparente, y eso es por el domo que está aquí arriba. ¿Sí? Otro de los aspectos importantes es el pórtico. Normalmente la gente desea que llegara a su casa y que lo dejen en la puerta, no importa cómo, pero que no se moje o que no haya problema. Entonces, ese tipo de estructuras son los domos, son domos externos que permiten el acceso a la casa y poder bajar frente a la puerta de acceso. Y esos pórticos, pues definitivamente también son un problema técnico a resolver de la mejor manera para que no se filtre el agua, que no haya escurrimientos, y etcétera. Bueno, esto es con respecto a la ejecución de obra. Vamos a ver ahora algunas casas prototipos que hemos desarrollado con esta técnica que desarrollamos como Rancho Cañada de Orquídeas. ¿Sale? Bueno, sí. Ok. Bueno, estos les vamos a mostrar nada más rápidamente en estas imágenes los proyectos que ya hemos desarrollado en el residencial. Este es el prototipo de la casa estándar y ya está habitada esta casa. Siguiente, por favor. Nuevamente es la misma, la casa estándar. Si ven, tenemos los corredores, como les mencionaba mi papá, muy importante para proteger la carpintería y también los muros de adobe. Este es ¿cómo le llaman? El pasillo interior para ingresar a la casa. Siguiente, por favor. Ese es el área las áreas sociales. La cocina se ve al fondo, el comedor y pues un pequeño tragaluz. ¿Sí? Esta es la casa principal del residencial, la casa que posterior a la cabaña de descanso se construyó esta casa. Es una casa grande de aproximadamente 400 metros cuadrados, una planta. Sí, por favor. Eso es, como les comentaba, pues podemos manejar el acabado de adobe, lo podemos mantener igual, tanto como exterior como en interior, pero también se puede aplanar para darle color al interior de las habitaciones. Eso lo dejamos al gusto del cliente. También, se hacen obras extras adicionales a la casa, como para aprovechar las vistas panorámicas, y se construyó este deck en la casa estándar. También tenemos esta casita de usos múltiples, que es, funciona como los baños de los trabajadores, y tenemos una pequeña bodeguita y un pequeño comedor. También, manteniendo el concepto y el estilo particular de RCO.
Y bueno, también rápidamente queremos mencionar que las casas son autosustentables completamente. Hemos integrado ecotecnias a las casas y tenemos sistemas, las casas cuentan con sistemas aislados solares, generan su propia energía, no está conectado a la red de la ciudad. Las casas tienen sus baterías, paneles solares, sus baterías y un inversor que convierte la energía solar en energía de casa. Cuenta con calentadores solares también para los baños, para las regaderas, su sistema de captación de agua pluvial. La casa cuenta con una cisterna con capacidad de 60,000 litros y bueno, ahorita con las lluvias pues está completamente full para aprovecharla. También fosas sépticas, no hemos integrado en esta casa biodigestores porque bueno, se elaboran fosas sépticas con una degradación natural. Y también tenemos el tratamiento y aprovechamiento de las aguas grises. No en esta casa, pero tenemos proyectos para llevarlo a cabo. Nos falta ese tema de las aguas grises para que esta casa sí sea completamente autosustentable. Y bueno, pues las ecotecnias, ¿cuáles son las propiedades o cuáles son las ventajas? Pues crea un ambiente saludable y no tóxico. Tenemos la conservación, ahorro y reutilización de agua, prevención de residuos y emisiones, por supuesto. También, por supuesto, que fomenta el cambio de hábitos en las personas y tenemos un uso eficiente y racional de la energía. ¿Por qué lo digo? Porque pues un sistema aislado no funciona como en la ciudad. La red de la ciudad es un circuito enorme, infinito casi, y aquí la casa es su propio circuito. Por lo tanto, el usuario tiene que aprender a administrar la forma en cómo utiliza la energía. Es decir, no puedes tener tu lavadora, estar lavando la ropa y también al mismo tiempo estar horneando un pastel, ¿no? ¿Por qué? Porque tu sistema está limitado en ese sentido, pero en un principio, por eso es como fomenta ese cambio de hábitos. En un principio ha sido difícil para la usuaria, pero se va aprendiendo a gestionar como el uso de la energía y se ha aprendido a que es algo bastante adaptable, ¿no? Y bueno, pues ya para concluir con nuestra presentación, pues claro que queremos comentarles cuáles son algunas de las propiedades y ventajas de una casa de adobe y de piedra. Pues tiene propiedades térmicas, en invierno o en verano. En invierno es calientita, en verano es fresca en el interior. Propiedades físicas, pues es el adobe, como mencionaba mi papá, tiene resistencia a la torsión, o sea que tiene un comportamiento de manera plástico. No hay ruptura en la estructura, por lo tanto es por eso que, no sé si han escuchado que las casas de adobe tienen propiedades antisísmicas. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. También por cómo está conformado el adobe y también por el espesor de los muros, si ven, pues es mucho más ancho que un ladrillo convencional o un adoquín. Entonces, los muros son bastante grandes y pues eso también le brinda propiedades antisísmicas. El traslape y el anclaje, les comentaba ya para el método constructivo, esa es una de las ventajas, permite la eliminación de castillos y traves, menos cemento, o sea, también eso es importante, sustenta y estabiliza las traves como las losas de concreto, es compatible con otros materiales, se puede combinar con cantera, con ladrillo, con tabicón, se puede utilizar y adecuar a otros muros. Y bueno, por supuesto, la huella de carbono tiene un impacto menor al medio ambiente. Cuando esta casa, bueno, ya llegue a su fin, pues regresan los materiales la gran cantidad de los materiales con los que fue construida la casa van a regresar ahí mismo. Entonces, pues tiene un impacto en la huella de carbono menor. Y pues la estética, también nos gusta mucho esa ventaja, pues mimetiza con el entorno una casa así. No se ve el choque, ¿no?, de un bosque y una casa moderna o no sé, sino que sí mimetiza en el entorno. Siguiente.
Y claro que sí hay desafíos y desventajas, pues la humedad, ¿no? O sea, hay que proteger los muros porque son susceptibles a la humedad. Compatibilidad, pues no es compatible con contacto directo con los materiales adherentes sintéticos, no es compatible, así que hay que innovar y habría que estar, no sé, siempre buscando estudios o científicos, ¿no? Avances para innovar en este tema. Pues sufre deterioro por elementos externos e intemperismo, por el agua, por el sol, por el viento. Y otro de los desafíos que hemos encontrado, por último, es satisfacer las necesidades de los residentes a las condiciones modernas de habitabilidad. No va a ser siempre lo mismo, no es tan fácil lograr instalaciones que requieren equipos electrodomésticos modernos. Por ejemplo, en el Internet, como los muros son muy anchos, no pasa, ¿no? El Internet no atraviesa los muros, entonces se requiere utilizar repetidores, o sea, como esos desafíos tecnológicos que no se puede, o como les comentaba, por los sistemas aislados solares, pues hay muchos electrodomésticos que sí requieren mucha energía y un sistema solar aislado está limitado en ese aspecto. Eso es un desafío. Casas inteligentes también, o sea que, bueno, a lo mejor en la actualidad pues está mucho de moda eso, ¿no? De tener casas inteligentes con cámaras que abren las puertas automáticamente, ventanas y todo. A lo mejor este tipo de casas pues va a tener ese desafío para poder satisfacer las necesidades completamente de los clientes. Y bueno, pues queremos presentarles a nuestros artesanos. Y a ver, aquí está presente uno de ellos, Javier Mendoza. Un aplauso para él, por favor. Gracias. ¿Alguna pregunta? Yo sí espero que haya muchas preguntas para aclarar. Muchas cosas que abarcamos mucho, obviamente, pero sí es necesario. Solo les pido de favor que si tienen algunas preguntas, no las hagan. ¿Ah? Ya se acabó el tiempo. ¿Qué? No te extiendas mucho porque ya se acabó el tiempo. Es que hay un programa. Okay. Hola, bueno, muchísimas gracias por la plática, la verdad estuvo muy interesante. A mí algo que me llamó mucho la atención fue cuando hablaron sobre el recubrimiento natural que estaba hecho a base de nopal y sábila, pero me quedó esta duda, ¿es algo que siempre se utiliza o solamente es como para darle un plus para que se selle como la porosidad y esas cosas, o es algo que siempre se hace? Sí, es algo que siempre se hace, los adherentes y los recubrimientos naturales, pues si es necesario. Sí, definitivamente hay que proteger y los recubrimientos precisamente son para eso, pero no son eternos, tienen un periodo de caducidad. Entonces yo sugiero que se haga cada año y medio, cada 2 años. Y, disculpe, otra pregunta más. ¿Existen otros tipos de recubrimientos naturales o solamente es porque ustedes utilizan ese? Sí, existe una variedad de recubrimientos. Uno muy común es el huevo. También se utiliza el huevo como una resina por sus propiedades para cubrir las porosidades de las superficies. El huevo, ¿qué otro? Como les mencioné, las arcillas son filosilicatos, que su sistema estructural de cristalización es a base de planos, laminillas. Entonces, por consiguiente, el adobe o la composición de las arcillas absorben la humedad, pero la dosifican. Eso quiere decir que no va a ser eterno, que necesariamente vamos a tener que adherirle este material para que permanezca vigente. Gracias. Sí, gracias. Ay, no, pero yo con dos veces.
Hola, hablaron de los aplanados. ¿Qué tipo de aplanados son los que utilizan? Aplanados. ¿Qué tipo de aplanados? Sí, dijimos que el cemento, el mortero, la mezcla en sí no es compatible con el adobe. Entonces necesariamente tenemos que anclar una malla para que cuando se repelle se mantenga estable y además no se cuartee. Normalmente el recubrimiento de este tipo de material se cuartea muy fácil, pero si le ponemos la malla, y es sencillo, es una malla pajarera o gallera, como ustedes quieran decirle. Sí, nada más que esos tipos de concretos no son ecológicos. ¿Por qué no utilizan la tierra y la cal y pigmentos naturales? ¿Por qué utilizan gallineros? O sea, ¿por qué no utilizan sistemas tradicionales? Sí, definitivamente se puede utilizar, pero requiere más mantenimiento. Ese es el gran problema. Muchas gracias. Vamos a cerrar con una última pregunta y para continuar. Hola, buenas tardes. Disculpe una pregunta. ¿Cuánto es la durabilidad de una casa de adobe o no sé? ¿Cuánto, perdón? ¿Cuánto es? La durabilidad. Durabilidad. Ajá. ¿Cuánto es la durabilidad? Bueno, actualmente nada más como dato curioso, más de 1/3 de la población mundial todavía habita en casas elaboradas con tierra. Entonces, una casa elaborada con tierra compite perfectamente en calidad y resistencia con sus contrapartes industriales. No sé si mi papá quiera decir. Sí, volvemos a lo mismo, siempre y cuando se lleve a cabo una protección. Para todo necesitamos proteger. Si nosotros queremos que una casa sea eterna, pues hay que darle mantenimiento y protegerla. No hay otra. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a la licenciada Claudia por invitarnos.